Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y curioso. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida de las personas que vivieron antes de la gran catástrofe que cambió la historia de la humanidad? ¿Cómo era el clima, la geografía, la cultura, la religión, la tecnología, la moral y la espiritualidad de aquellos que habitaban la tierra antes de que Dios enviara el diluvio para purificar al mundo del pecado? En este video exploraremos algunos hechos y misterios sobre el mundo antediluviano, basándonos en la Biblia y en otras fuentes históricas y científicas. Quédate hasta el final, porque seguramente te sorprenderás con lo que descubrirás. Antes de comenzar, aprovecho para pedirte que le des like al video, te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ningún contenido y que compartas este video con tus amigos para que más personas conozcan este fascinante tema. Vamos allá. 1. Un mundo muy diferente. El primer hecho que necesitamos saber sobre el mundo antes del diluvio es que era muy distinto al nuestro en muchos aspectos. Uno de los aspectos más llamativos era la expectativa de vida de las personas. ¿Sabías que los seres humanos vivían muchísimo más tiempo antes del diluvio que en la actualidad? Así es. La Biblia nos revela que los patriarcas que vivieron antes de la gran inundación alcanzaban edades asombrosas, llegando casi a los 1000 años. Veamos algunos ejemplos. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Set, hijo de Adán, vivió 912 años. Matusalén, abuelo de Noé, vivió 969 años, siendo considerado el hombre más longevo de todos los tiempos. Noé, protagonista de la historia del diluvio, vivió 950 años. 2. ¿Por qué vivían tanto tiempo? Pero entonces, ¿por qué vivían tanto tiempo estas personas? Existen varias teorías para explicarlo. Una de las más aceptadas es que el ambiente de la Tierra era mucho más favorable para la vida humana. Según esta hipótesis, existía una capa de vapor de agua que rodeaba el planeta, formando una especie de protección natural contra la radiación solar y generando un clima templado y húmedo en todo el mundo. Esa capa habría sido rota durante el diluvio, lo que provocó las lluvias torrenciales que cubrieron la Tierra. Después de la inundación, el clima del planeta cambió drásticamente. Se volvió más frío, seco y con mayor exposición a la radiación solar, lo que comenzó a afectar directamente la salud humana, reduciendo su longevidad. 3. Comunicación con lo divino. Otro aspecto fascinante del mundo antediluviano era la relación directa entre lo divino y lo humano. La Biblia relata que antes del diluvio, Dios se comunicaba directamente con ciertos individuos. Entre ellos estaban Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc, Noé. Dios hablaba con ellos, dándoles instrucciones, advertencias, promesas y bendiciones, y también ejercía juicio y corrección cuando pecaban. 4. La unión prohibida. Hijos de Dios y hijas de los hombres. Uno de los relatos más misteriosos de la Biblia es el que habla sobre la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que dio origen a una raza de gigantes, conocidos como los Nefilim. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? ¿Y quiénes eran esos Nefilim? Estas preguntas han generado mucha controversia y debate entre los estudiosos de la Biblia. Una de las interpretaciones más comunes es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra para tener relaciones con mujeres humanas, las hijas de los hombres. De esta unión impura nacieron los Nefilim, seres híbridos con características tanto humanas como angelicales. Se destacaban por su fuerza física, su enorme estatura y por su extrema maldad. 5. Los Nefilim y la corrupción de la tierra.
Estos Nefilim fueron responsables de propagar violencia, corrupción y destrucción sobre la tierra. Su comportamiento contribuyó directamente a la decisión de Dios de enviar el diluvio como juicio sobre la humanidad. Pero entonces, ¿quiénes eran esos ángeles caídos? ¿Y por qué se rebelaron contra Dios? 6. Antes de la creación de la tierra. Para comprender esta cuestión, necesitamos retroceder aún más en el tiempo, antes incluso de la creación de la tierra. La Biblia nos enseña que, antes de que existiera todo, solo estaba Dios, quien reinaba en majestad junto con su Hijo Jesús. Dios también creó a los ángeles, seres celestiales destinados a servirle y adorarle. Pero algunos de esos ángeles, liderados por uno de ellos, que más tarde sería conocido como Lucifer, se rebelaron, impulsados por el orgullo y el deseo de usurpar la gloria de Dios. Como consecuencia de esa rebelión, fueron expulsados del cielo y comenzaron a vagar por la tierra, buscando corromper la creación divina. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y curioso. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida de las personas que vivieron antes de la gran catástrofe que cambió la historia de la humanidad? ¿Cómo era el clima, la geografía, la cultura, la religión, la tecnología, la moral y la espiritualidad de aquellos que habitaban la tierra antes de que Dios enviara el diluvio para purificar al mundo del pecado? En este video exploraremos algunos hechos y misterios sobre el mundo antediluviano, basándonos en la Biblia y en otras fuentes históricas y científicas. Quédate hasta el final, porque seguramente te sorprenderás con lo que descubrirás. Antes de comenzar, aprovecho para pedirte que le des like al video, te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ningún contenido y que compartas este video con tus amigos para que más personas conozcan este fascinante tema. Vamos allá. 1. Un mundo muy diferente. El primer hecho que necesitamos saber sobre el mundo antes del diluvio es que era muy distinto al nuestro en muchos aspectos. Uno de los aspectos más llamativos era la expectativa de vida de las personas. ¿Sabías que los seres humanos vivían muchísimo más tiempo antes del diluvio que en la actualidad? Así es. La Biblia nos revela que los patriarcas que vivieron antes de la gran inundación alcanzaban edades asombrosas, llegando casi a los 1000 años. Veamos algunos ejemplos. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Set, hijo de Adán, vivió 912 años. Matusalén, abuelo de Noé, vivió 969 años, siendo considerado el hombre más longevo de todos los tiempos. Noé, protagonista de la historia del diluvio, vivió 950 años. 2. ¿Por qué vivían tanto tiempo? Pero entonces, ¿por qué vivían tanto tiempo estas personas? Existen varias teorías para explicarlo. Una de las más aceptadas es que el ambiente de la Tierra era mucho más favorable para la vida humana. Según esta hipótesis, existía una capa de vapor de agua que rodeaba el planeta, formando una especie de protección natural contra la radiación solar y generando un clima templado y húmedo en todo el mundo. Esa capa habría sido rota durante el diluvio, lo que provocó las lluvias torrenciales que cubrieron la Tierra. Después de la inundación, el clima del planeta cambió drásticamente. Se volvió más frío, seco y con mayor exposición a la radiación solar, lo que comenzó a afectar directamente la salud humana, reduciendo su longevidad. 3. Comunicación con lo divino. Otro aspecto fascinante del mundo antediluviano era la relación directa entre lo divino y lo humano. La Biblia relata que antes del diluvio, Dios se comunicaba directamente con ciertos individuos. Entre ellos estaban Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc, Noé.
Dios hablaba con ellos, dándoles instrucciones, advertencias, promesas y bendiciones, y también ejercía juicio y corrección cuando pecaban. 4. La unión prohibida. Hijos de Dios y hijas de los hombres. Uno de los relatos más misteriosos de la Biblia es el que habla sobre la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que dio origen a una raza de gigantes, conocidos como los Nefilim. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? ¿Y quiénes eran esos Nefilim? Estas preguntas han generado mucha controversia y debate entre los estudiosos de la Biblia. Una de las interpretaciones más comunes es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra para tener relaciones con mujeres humanas, las hijas de los hombres. De esta unión impura nacieron los Nefilim, seres híbridos con características tanto humanas como angelicales. Se destacaban por su fuerza física, su enorme estatura y por su extrema maldad. 5. Los Nefilim y la corrupción de la tierra. Estos Nefilim fueron responsables de propagar violencia, corrupción y destrucción sobre la tierra. Su comportamiento contribuyó directamente a la decisión de Dios de enviar el diluvio como juicio sobre la humanidad. Pero entonces, ¿quiénes eran esos ángeles caídos? ¿Y por qué se rebelaron contra Dios? 6. Antes de la creación de la tierra. Para comprender esta cuestión, necesitamos retroceder aún más en el tiempo, antes incluso de la creación de la tierra. La Biblia nos enseña que, antes de que existiera todo, solo estaba Dios, quien reinaba en majestad junto con su Hijo Jesús. Dios también creó a los ángeles, seres celestiales destinados a servirle y adorarle. Pero algunos de esos ángeles, liderados por uno de ellos, que más tarde sería conocido como Lucifer, se rebelaron, impulsados por el orgullo y el deseo de usurpar la gloria de Dios. Como consecuencia de esa rebelión, fueron expulsados del cielo y comenzaron a vagar por la tierra, buscando corromper la creación divina. Noé y los que estaban con él quedaron aislados del mundo durante 150 días. Las aguas cubrieron todo. Pero Dios no se olvidó de Noé. Un viento sopló sobre la tierra, y las aguas comenzaron a disminuir. Se cerraron las fuentes del abismo, cesó la lluvia y las aguas retrocedieron. Después de 150 días, el arca descansó en el séptimo mes, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Las aguas continuaron bajando hasta el 10º mes. En el primer día del 10º mes aparecieron las cimas de los montes. Génesis, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Noé esperó otros 40 días y abrió la ventana del arca. Soltó un cuervo, que salía y regresaba hasta que la tierra se secó. Luego soltó una paloma, pero no halló lugar para posarse y regresó al arca. Noé extendió su mano, la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, que al atardecer regresó con una hoja fresca de olivo en el pico. Entonces Noé supo que las aguas habían disminuido. Esperó aún otros 7 días y soltó nuevamente la paloma, pero ella ya no regresó. Génesis capítulo 8, versículos del 6 al 12. Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca.
En el año 601, en el primer mes, en el primer día del mes, las aguas se habían secado. En el segundo mes, a los 27 días, la tierra estaba completamente seca. Entonces Dios dijo a Noé: «Sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, aves, ganado y todo lo que se mueve sobre la tierra, sácalos contigo para que se dispersen por la tierra, sean fecundos y se multipliquen». Y así lo hicieron. Todos los animales, según sus familias, salieron del arca. Génesis capítulo 8, versículos del 13 al 19. Entonces Noé edificó un altar al Señor, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos. El Señor percibió el aroma grato, y dijo: «No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón humano es mala desde su juventud, ni volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche». Génesis, capítulo 8, versículos del 20 al 22. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: «Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor de vosotros estará sobre todos los animales. Todo lo que se mueve y vive os será para alimento, así como os di la hierba verde. Pero no comeréis carne con su vida, es decir, con su sangre, y reclamaré la sangre de vuestras vidas. Quien derrame sangre humana, por el hombre su sangre será derramada, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Fructificad, multiplicaos y poblad la tierra». Génesis, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Y Dios estableció un pacto con Noé, sus hijos y toda criatura que salió del arca. Nunca más todas las criaturas serán destruidas por las aguas del diluvio. La señal de este pacto será mi arco en las nubes. Cuando yo traiga nubes sobre la tierra y el arco aparezca, me acordaré de mi pacto eterno. Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 17. El arco iris es la señal del pacto de Dios con Noé y con toda la creación. Es un recordatorio de la fidelidad del Creador, que ofrece una nueva oportunidad a la humanidad. Es la promesa de que nunca más destruirá la tierra con agua, y que tiene un plan para restaurar todas las cosas. Esa gracia se manifiesta plenamente en Jesucristo, el arco iris de nuestra salvación. Así termina la historia del diluvio, y comienza la historia de los descendientes de Noé, que se dispersaron y formaron las naciones de la tierra.